5 centímetros en la cara posterior o en la cara glútea del ilion hay 3 líneas. 5 centímetros por delante de la espina ilíaca posterior superior está la línea glútea posterior, más o menos a ese nivel dicen los textos, línea glútea posterior. A nivel del tubérculo púbico, ahí esa línea glútea posterior termina acá en la espina ciática. A nivel del tubérculo ilíaco está la línea glútea anterior, que también termina aquí en la espina ciática. Y a nivel de la espina ilíaca anterior inferior está la línea glútea inferior. Entonces tenemos línea glútea posterior, anterior, inferior. Y eso delimita los músculos que se insertan o se originan ahí, los glúteos. Entonces, línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior que terminan todas aquí en la escotadura ciática. Ya, ¿qué número sacó? Elkin. No se ve. Línea glútea inferior, línea glútea anterior y línea glútea posterior. A ver si me trae una pelvis donde están los ligamentos. Sí, para mostrar de una vez cómo se convierten estas escotaduras ciáticas en agujeros. Vamos a ver si quiera eso, esos ligamentos. Bueno, ¿qué más de esto? El ilíaco o el ilion constituye también 2/5 partes del acetábulo. 2/5 partes del acetábulo. El isquion, 2/5 partes. Y 1/5 parte, el pubis. Ahí están. La unidad se divide en cuánto. Matemáticas de segundo de primaria. La unidad se dividió en qué parte, en cuántas partes. En 5. 2/5 partes del uno, 2/5 partes del otro, más 1/5 parte del otro, ahí están 5/5. Profe, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un niño que tiene una malformación por alguna razón y eso no se fusiona? No se fusiona, no. La luxación congénita de cadera es muy importante. Diagnosticarla desde el mismo momento. Si a un niño, Hay unos signos. si a un niño no se le diagnostica una luxación congénita de cadera, ahí va a quedar cojo toda la vida. Y no se le va a desarrollar bien esta articulación coxofemoral. ¿Cómo es que es con B? Hay una manera que es con B. No, la cosa es que uno coge y hay una especie de clip. De clip, pues, que le suena a uno algo así. Y generalmente a estos niños hay que poner el pañal en forma distinta a como le ponen a los niños normales. Y si la luxación ha sido, pues la luxación es muy severa, pues muchas veces necesita cirugía. Antes de que el niño llegue a caminar, o antes de que muchas veces le hacen el diagnóstico es cuando está caminando que el niño cojea. Y van a ver y toman una radiografía, no, es que tiene una luxación congénita de la cadera. Pues el médico no haber hecho el diagnóstico. Que uno tiene que estar concentrado en todo paciente, tiene que estar concentrado. Uno sus angustias las tiene que dar a un lado si quiere atender bien un paciente. Profe, entre eso y el examen de la tiroides es una de las primeras cosas que se hace cuando un niño... Eso. Yo creo que más la tiroides, porque un cojo inteligente es muy distinto a una persona normal retardada, cretino. Sí. Acuérdense que después de los 6 meses, por mucha hormona tiroides, por mucha tiroides que le dé, ya no hay nada que hacer. Es antes de los 6 meses hacer el diagnóstico de hipotiroidismo. Y aquí, por ahorrar, por ganar plata, en Estados Unidos de rutina, que demandan TSH y T4. Es rutinario en Estados Unidos. Aquí no. Le mandamos cuando vemos al niño por allá a los 6 meses que no se mueve, que es por allá conmovido. Ya para qué. Eso debía de ser de rutina, pero es que a usted no se lo hacen de rutina. Y si un médico lo hace, tiene Pues si uno lo manda... No, es que a uno lo puede vender la historia clínica, y ahí la importancia de uno colocar todo en la historia clínica. Es la defensa que uno tiene ante la ley o ante una demanda médica.
porque ahora demandan mucho por mala práctica médica, por cualquier cosa lo demandan a uno. Que porque no le mandó el examen, que porque se demoró mucho para mandarle el examen, que estuvo 2 años y vea y apareció con el carcinoma apenas a los 2 años y usted no le había mandado una endoscopia sabiendo que él se le quejaba a toda hora de eso. Y las EPS son así. Si usted manda mucho examen, usted no le sirve a la EPS. Usted los ligamentos del especio. Los ligamentos de las pelvis que tienen los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos, por favor. Es más, profe, hay NPs donde premian a los que no mandan los exámenes. ¿Cómo? Que hay NPs donde premian, o sea, Uno puede mandar al de la tiroides, uno tiene que tener sospecha. ¿Cómo? Uno puede mandar al de la tiroides al recién nacido, tiene que tener sospecha. debería mandarlo. No, pero Pues muchas veces no hablamos de debería, hablamos de realidad. debería, ¿no? Uno debía de mandarle, así uno lo vea como normal. Eso es como la trisomía 21, que es la trisomía del síndrome de Down, que es la más frecuente. Hay casos que parecen o no parecen. Le mando, no le mando. Y otra es que tiene un mosaico. Ustedes saben que en genética un mosaico es que tiene el número de células normal, digamos de 100 células que se analizan, 70 son normales y 30 tienen la trisomía. Y usted ve el niñito, tiene como ciertos rasguitos como de mongólico, pero no, pero el niño es como avispado, entonces no le manda nada. Y resulta de que él sí tiene una trisomía parcial, digámoslo así, tiene un mosaico. Y analizan, entonces no lo mandan la EPS porque como es tan caro el cariotipo que vale 350.000 pesos, entonces ellos entre comillas, tratan de no gastar plata y no de ganar. Bueno, entonces miremos aquí de una vez, este es el ligamento inguinal, que va de la espina ilíaca antero superior al tubérculo púbico. Ya lo voy a parar para que lo miren. Otra cosa que me faltó mencionar, ¿dónde está el otro? La otra pelvis, vean, este agujero. Este es el agujero obturador que normalmente está ocluido, pero él deja un orificio por donde pasan los vasos y nervios obturadores, vean. Vasos y nervios obturadores. Él normalmente está ocluido. Este músculo que se observa ahí es el obturador externo. Músculo obturador externo. Y miren los ligamentos, lo que yo iba a mostrar. Va de la tuberosidad isquiática al sacro tuberoso. Convierte la escotadura ciática menor en agujero ciático menor. Sacro espinoso convierte la escotadura ciática mayor en agujero, mírenlo ahí. Pásenlo, esto hasta se puede tocar sin guantes. Y miren, por el agujero ciático menor, de una vez, aprendamos, pasa el músculo obturador interno y los vasos y nervios pudendos internos. Pásenlo. Eso se puede tocar así sin guantes. Yo voy a clic, clic. Eso está tan curado que eso ya no. Pásenlo para que todo el mundo se el beso. Usted me dejó traumatizada con lo que la vez pasada vimos, los superganglios de tuberculosis. Ay, no. Qué susto. Traumatizado. Aquí todo. ¿De dónde están? Que había un Yo cadáver también que quedé tiene traumatizado. Un tipo que tenían en la cárcel, o estaba en la cárcel de Bellavista, y lo trajeron allá al hospital. Tenía HIV, pero el tipo se le veía pues aparentemente normal. Y lo mandaron que no, que puede seguir allá. Y se murió a los 2 días. Y adivine, toda la cadena ganglionar en el del mediastino, toda la cadena ganglionar, no era sino necrosis de calcificación. Cortaba el hígado, necrosis de calcificación, todo eso lleno de nódulos tuberculosos. El vaso también. Y lo mandaron de aquí al hospital, no, que puede seguir tranquilamente en la cárcel. El hombre quejándose. Y una tuberculosis miliar lo mató. Entonces tenía neumonía tuberculosa, hígado comprometido, toda la cadena ganglionar comprometida. ¿Qué tal que me dice el auxiliar que lo estaba abriendo? Me dice, ay, ve ese viaje pus que tiene, y a ver qué, y de cuidado pues que esos son, es un ganglio tuberculoso, y ahí debe tener bacilos proliferando, y ahí la importancia de que uno cuando entra a las morgues debe estar con cuidado, porque el bacilo tuberculoso queda flotando, es menos denso que el aire, entonces queda flotando el bacilo tuberculoso. En Estados Unidos ya han hecho trabajos
La gente que más infectada por el bacilo tuberculoso son los funerarios, los que arreglan los cadáveres y los que trabajan en morgues. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch queda flotando en el aire. Y este que yo le estoy contando, entonces este preso, no, vaya para allá, para Bellavista, imagina, se va a morirse, claro. Entonces, toda persona que está confinada, por ley hay que hacerle necropsia, confinada, que está en una cárcel, que está en un hospital mental, que está, digamos, en un sanatorio o alguna cosa de esa, siempre hay que hacerle necropsia, por ley, aquí en Colombia. Entonces, todo preso de Bellavista que muere viene allí a medicina legal y le da necropsia. Y ese tenía una tuberculosis miliar. Y si usted viera toda la cadena ganglionar cómo está. No, es que eso impresiona. Y entonces, ¿qué medicina estamos ejerciendo? Entonces, ¿qué pasó en el hospital? Nosotros, ¿qué medicina estamos ejerciendo? No crea que fue el interno que lo mandó, eso fue un profesor, un tipo que lleva cancha ahí, porque es preso, pero entonces no le presta atención a la gente. Ay, muy mal dicho. Bueno, eso le digo yo. ¿Cuál es la diferencia entre necropsia y autopsia? No, eso es lo mismo. Es lo mismo. Indistintamente, eso es lo mismo. Profe, ¿y Bueno. las autopsias están legalizadas porque para que se hagan acciones en las que salen en algunos lugares? No, porque están legalizadas, porque Es por eso a mismo que no le mucha ponen gente, atención. digámoslo así, le ponían en su inyección o le daban veneno para matarla de una vez tranquilamente, que está en la cárcel, le pueden poner en la comida veneno, entonces ya no, se murió de muerte natural, le dio un infarto, entonces debido a esas cosas, pues por ley hay que hacerle necropsia a toda persona, a desde que se murió. Todo lo que pasa en la cárcel. Eso, imagínate todo lo que pasa y todas las cosas que hay, tan horribles. Sigamos. Si tuviera, digamos, si la familia tuviera plata, y lo podía demandar y lo que dejan en la calle a uno. Pero como es un pobre preso, piriforme o piramidal, obturador interno. Ciático mayor, ciático menor. Y miren ustedes, detallen bien, ¿de dónde viene? Vea, el obturador interno, véalo aquí. El obturador interno aquí, este es el piramidal, vea. Entonces el obturador interno, el tendón, vea dónde llega. Esto. Por el agujero ciático menor pasan vasos y nervios pudendos internos y el tendón o del músculo obturador interno o el obturador interno. Este es el piriforme o piramidal. Divide entonces el agujero ciático mayor en dos. Entonces aquí el ciático mayor, sí, pues lo divide, no, él sale. Eso sí, una parte que queda craneal y otra parte que queda caudal. Sacro espinoso y sacro tuberoso. Por el agujero ciático mayor pasan infinidad de cosas. Pero el importante es este, tener en cuenta este que ya uno lo descarta. Los vasos y nervios pudendos paran por aquí, vuelven y se meten acá. Y sigue. Bueno, todo el mundo vio esto. Todo el mundo ya vio esto. Bueno, entonces, sigamos adelante. Este musculito que dijeron ahora es el obturador externo. Obturador externo. Mire la membrana que ocluye el agujero obturador, la membrana obturatriz. Y por arriba está ese agujerito por donde pasan los vasos y nervios obturadores. Vasos y nervios obturadores. ¿Sí? Bueno, aquello está en otro mundo. Vamos con... Entonces eso es lo que debemos saber de pelvis. Entonces acuérdense, desde el punto de vista ginecológico, uno evalúa si es una pelvis femenina o masculina, si es amplia, el ángulo subpúbico, la distancia entre el ángulo subpúbico y el promontorio, la distancia entre las espinas ciáticas, la distancia entre las tuberosidades isquiáticas y si toca el coxis también. Bueno, vamos con los fémures, vamos para acá. Me faltaba mencionar la articulación en el ilion que se articula con el sacro, la articulación sacroilíaca, vean acá, esto en forma de pabellón que dicen ahí, de pabellón, es
la carilla articular para el sacro. Y aquí hay ligamentos que unen eso. Bueno, miren la espina asiática, bueno, la misma cosa. Y miren esto, uno más pesado que el otro. Con eso puede decir uno, este tenía osteoporosis y este no. Pueden calcular y uno más livianito y el otro más pesado, ¿no? Una osteoporosis y el otro. Bueno, vamos con el fémur. Estudiando solamente el fémur, ya se hizo un trabajo en antropología, como de 2000 esqueletos que se midieron, en el cual, por la longitud del fémur, se puede saber qué talla tenía la persona. Eso ya está determinado. Entonces hay unas tablas, y bueno, si ese fémur mide 55 centímetros, ¿cuánto medía la persona? Si ese fémur mide 70 centímetros, ¿cuánto medía la persona? Entonces hay tablas ya determinadas y se hicieron estudios desde el punto de vista antropológico ya. Todo. Bueno, entonces, una epífisis proximal y una epífisis distal. La epífisis proximal es la redondeada. La cabeza va dirigida hacia arriba y adentro. Entonces, cabeza, cuello y trocánter. Trocánter mayor y trocánter menor. ¿Dónde va el trocánter menor? En la cara postero interna, no se lo olviden. ¿Dónde va el trocánter mayor? En la cara antero externa. Repito, cabeza, cuello, trocánter mayor en la cara antero externa. Trocánter menor en la cara postero interna. Esta es la posición anatómica, hacia arriba y hacia adentro la cabeza. El trocánter mayor es antero-externo, trocánter menor, postero-interno. Entre el trocánter mayor y el trocánter menor viene la línea intertrocanterea. En la parte posterior, entre el trocánter mayor y el menor, está la cresta intertrocanterea. Y aquí hay un tubérculo, que es el tubérculo cervical, o tubérculo cuadrado, aquí a este nivel, en la cresta intertrocanterea. La cresta es en la cara posterior y la línea es en la cara anterior. En la diáfisis del fémur encontramos las siguientes caras. Una cara anterior, una cara anterointerna y una cara anteroexterna. Y lógico, una cara posterior. En la cara posterior encontramos esto, que es la línea áspera, que se divide en dos labios, en un labio interno y un labio externo. Perdón, una pregunta. ¿En la cara posterior siempre está, o sea, el agujero nutricio siempre está en la cara posterior? Es que hay muchos, pues uno hay veces que observa un agujero nutricio, pero realmente los huesos tienen varios agujeros nutricios Pero, o sea, pequeños. ¿siempre están en la parte posterior o esta pregunta? Sí, porque la arteria femoral profunda termina dividiendo en arterias perforantes, y las arterias perforantes son las que vienen para la cara posterior y son las que nutren el hueso. Bueno, entonces la línea áspera es la línea rugosa que está en la cara posterior y se divide en labio interno y labio externo. Labio interno se continúa con una línea en espiral y con la línea intertrocanterea. El labio externo se continúa con la tuberosidad glútea. Esos labios terminan en los rebordes supracondíleos.
Esto se llama reborde supracondilio. Esta es la cara poplítea del fémur. Cara poplítea del fémur. Pues esta cara posterior, en su tercio distal se llama cara poplítea del fémur. Y estos son los cóndilos. Cóndilo interno con su epicóndilo. Cóndilo externo con su epicóndilo. Esta es la carilla articular para la rótula. Y la que ascienda sobre la tibia, estos son los cóndilos que asientan sobre la tibia. Y miren, es carilla articular para la rótula. Y entonces, por el fémur sabemos la longitud de la persona. Por el fémur, teniendo un fémur, podemos apreciar el ADN, estudiar el ADN. Se ha estudiado ADN en fémures de 5.000 años. Se ha logrado sacar ADN de este hueso en los fósiles. ¿Pero de dónde van a sacar de ahí, por Dios? ¿Pero qué hay? Pues, las trabéculas. Se vuelve polvo y ahí se extrae ADN. Bueno, excepto. Fosita del ligamento redondo. En la cabeza está esta fosita del ligamento redondo. Profe, ¿y eso se rompe? Aparte de la arteria se va por ahí, que se rompe. ¿La qué? De la arteria que va por ahí se rompe, ¿qué pasa? Da necrosis de la cabeza del fémur. La necrosis de la cabeza del fémur es frecuente en los niños, lo que constituye la enfermedad de Pertes. Un niño de un momento a otro, sin caerse, sin apoyarse, aparece cojo, debe pensar usted de que tiene una enfermedad de Pertes. Es necrosis vascular de la cabeza del fémur. Hay ciertas drogas que pueden dar necrosis vascular de la cabeza del fémur, los esteroides, que son las drogas mejor antiinflamatorias que existen. Pueden dar necrosis de la cabeza del fémur. Y usted en un momento dado, un niño asmático, tiene un asma muy severa que lo puede llevar a la muerte, usted le pone esteroides. En un momento dado hay que utilizar la droga. La gente que tiene enfermedades del colágeno, como el lupus eritematoso, que es muy frecuente en las mujeres, muchas veces se controla a punto de esteroides. ¿Y qué? Va con ese riesgo de que haya necrosis de la cabeza, que haya una necrosis de la cabeza del fémur, que se enloquezca. Hay gente que tomando esteroides se puede psicosear, desarrollar una esquizofrenia, pues tenía una esquizofrenia por ahí alarmada y en un momento dado aparecer o dar en una crisis psicótica simplemente. Profe, ¿y los tratamientos hormonales cómo hacen? ¿Cómo así? Si una persona le dan Hormonas. No sé si de pronto tiene... Pero digamos el síndrome de Turner, que hay mujeres con el síndrome de Turner que hay que darle hormonas toda la vida, hay que darle hormonas hasta los 50 años. En el síndrome de Turner hay que darle hormonas. Porque no tienen hormonas, eso. Las tiene que tomar, ¿por qué? Porque... Pero esa no tiene nada que ver con la esquizofrenia, sino que puede dar trombosis. Ay, claro. Puede dar una trombosis, esas hormonas puede dar una trombosis. Entonces esa trombosis depende del área que le dé la trombosis, hasta la puede matar. ¿Es más común en la cabeza del fémur la trombosis? No, hay áreas como más susceptibles. Por ejemplo, del cuerpo. La de toda la parte de la vena femoral, la femoral, pero las profundas, que ahí es donde más se forma. Y no, pero yo vi una señora que tomaba droga y le dio trombosis en toda la vena cefálica. No, trombosis en la vena cefálica y tomaba esteroides. Entonces, ¿por qué le dio a esa señora en la vena cefálica? No, hay ciertas áreas que son más susceptibles. Igual también. Digamos en el organismo que otro. Es más, profe, pregunté esta semana, creo que fue a esta que sí daba trombosis en el brazo, me dijeron que no. ¿Quién? Estaba medio que no, que el brazo no daba trombosis. Yo lo vi, por eso estoy diciendo yo, la trombosis venosa.
Vea, la trombosis es oclusión. Varices puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Si hay tendencia familiar a las varices, puede ocurrir. Que uno no ve personas con varices en el miembro superior, pero podría ocurrir tranquilamente. Profe, ¿por qué Sino se que es dañaría menos la- probable. Podría, menos probable, pero podría ocurrir, porque eso es genético y es a nivel de la pared de la vena. Claro. Profe, es genético. ¿Qué otros factores influyen para No, tendencia genética, tendencia Las familiar, hay mujeres unos también, genes. hay mujeres que El tienen hecho de ser mujeres, esas hormonas también ayudan. al daño de las venas? No, a eso es bueno. Ay, mamá, que me regaña todo el Te día. recomiendan andar descalzo, ¿no? Bueno, sigamos con la No, me regaña todo el día. ¿Cómo que se llama esta ley? La línea áspera. Labio interno y labio externo. Fosa intercondílea. Fosa intercondílea, faltaba mencionar. Entonces, cóndilo interno, epicóndilo. Cóndilo externo, epicóndilo. Fosa intercondílea. Cara rotuliana. Miremos la rótula. El vértice hacia abajo. Y tiene dos carillas. La mayor es la lateral y la menor es la interna. ¿Cuál es el vértice? El cresta. Profe, la mayor Esta es la cresta. La mayor es lateral y la menor es medial. Pero mide la mayor. El vértice va hacia abajo. El vértice de la rótula hacia abajo. Acordémonos que aquí se pega el cuádriceps femoral. Y si a una persona le sacan la rótula por cualquier motivo, dejan a la persona incapacitada. Como dicho, cójalo. Profe, y que de ahí no es donde, no es de la rótula y del tendón del cuádriceps que sacan como tejido para poner en otros lugares. No, eso es del plantar delgado. No, de ahí no, del plantar delgado. Profe, es así, ¿cierto? Sí. Bueno, y esta es la línea, y cómo la carilla esta grande va a ir al lateral, si va más bien superior, ¿no? No, pero eso es lo que se dice, la menor Este sí es. es la medial y la mayor es la lateral. Profe, este ya así. Ey. Perilla mental. ¿Será que le queda grande? Bueno, miremos la tibia. Está bien dictado. Los cóndilos son proximales y la epífisis menor es distal y la prolongación es medial, o sea, interna. La prolongación de la epífisis distal es interna. La tuberosidad es anterior. Entonces aquí tenemos una tibia izquierda. Entonces tenemos los cóndilos aquí. Cóndilo interno, cóndilo externo. Área intercondílea, eminencia intercondílea. Área intercondílea anterior, Para el ligamento cruzado. para el ligamento cruzado anterior. Área intercondílea posterior, al ligamento cruzado posterior. Eminencia intercondílea, área intercondílea anterior, área intercondílea posterior, cóndilo interno, cóndilo externo, y en la parte posterior está la carilla articular para el peroné. Tuberosidad de la tibia, aquí es donde termina el tendón rotuliano. Tuberosidad de la tibia. Esto es lo que llaman la espinilla. Que duele mucho. Este. O borde anterior. Este es el borde interóseo. Entonces, cara interna, cara externa y cara posterior en la diáfisis. Repito, en la diáfisis encontramos la cara interna, que generalmente es libre, excepto aquí a este nivel que termina varios tendones. Cara interna, no tiene sino piel y tejido celular subcutáneo.
es poco vascularizada. Por eso las úlceras son más frecuentes a este nivel del tercio distal de la tibia. Falta de vascularización. Entonces cualquier trauma hace una úlcera. Úlcera en la cara interna, en un moreno, ¿el diagnóstico de qué? En un negrito, de anemia de células falciformes. Cuando usted vea un negrito que tenga una úlcera en esta parte, piense inmediatamente. Anemia de células falciformes es muy frecuente en la raza negra. La anemia de células falciformes es debido a qué? A una mutación en la hemoglobina. Eso. Un cambio de, sí, una mutación. Ahí hay una mutación. Eso. Pero no por el laminado. Bueno, entonces tenemos borde, la espinilla o borde anterior, tuberosidad de la tibia, cara interna, cara externa, borde interóseo, que con el borde interóseo del peroné, ahí se inserta la membrana interósea. Profe, ¿no puede vivir sin peroné? Claro, puede vivir sin peroné. El que cargue el peso del cuerpo es la tibia. Sino que no podría No, sí, sirve para inserciones musculares. pero podría girar el pie. Pues, No, pero mire que los peroneos lateral, largo y corto, se pegan al peroné y son músculos que ayudan a la eversión del pie y también en la flexión plantar. Pero uno puede vivir sin peroné. Bueno, esta prolongación de la epífisis distal es el maléolo interno, tobillo interno. Es el tobillo interno, maléolo interno. Ya vamos a terminar. Creo que gente con cara aburrida. Esto es muy cansado, pero ya vamos a terminar. Epífisis distal o maléolo interno. Carilla articular para el astrágalo y carilla articular para el peroné, para formar la sindesmosis tibioperonea. ¿Cuál es el astrágalo? Astrágalo. Pues ahí se pone el astrágalo, no es que se empieza. Aquí adentro. Todo, profe, toda la... Así todo. Ah, todo. Astrágalo. Qué bacano. Entonces, Y aquí va el peroné. Ay, pásale un peroné, para que vamos todos ahí. Bueno, ese está mal. Pero no, ese le queda grande. dale aquí. Ay, qué bonito. Entonces aquí va la membrana interósea. Esto es lo que llama la sindesmosis tibio-peronea. La membrana interósea tiene un rótico, después lo miramos. Por aquí, por ese rótico, es donde pasa la arteria tibial anterior con sus venas tibiales. Pero el nervio viene por el cuello del peroné. Entonces miren aquí en este ya que está empacado. Cara interna, cara externa y cara posterior. Maléolo interno, tobillo interno. Carilla articular para el astrágalo. La carilla articular para el peroné. En la cara posterior encontramos la línea del sóleo, de la tibia. La línea del sóleo de la tibia en su cara posterior. ¿Vean? Cara posterior. La tibia puede estar corta. ¿Cómo se llama eso? Puede haber acortamiento de las extremidades superiores, diré proximales. ¿Cómo se llama eso? Acortamiento rizomélico de la extremidad. Si el acortamiento es de segmentos medios, mesomélico. Y si es de la parte distal, acromélico. Acro es distal. Acortamiento acromélico de la extremidad es la parte distal. Bueno, en el peroné también encontramos un borde interóseo que se une con el borde interóseo para sostener la membrana interósea. Y encontramos las siguientes caras. No, es algo que pegaron ahí. Una cara anterior, una cara externa y una cara posterior. La epífisis proximal es la redondeada, que es la que se articula
con la carilla que se halla en la cara posterior del cóndilo externo. Por el cuello del peroné pasa el nervio ciático o aprito externo. Aquí, en esta cabeza, es donde inserta el bíceps femoral y el ligamento colateral externo. Bueno, cara anterior, cara externa, donde van los peroneos, y cara posterior. Después vemos qué músculos van ahí. Entonces, la epífisis distal es aplanada y constituye la epífisis distal el maléolo externo o tobillo externo. Esto es lo que constituye el tobillo externo, o también se denomina maléolo externo. Maléolo externo. Puede faltar en un momento dado en un tumor que aparezca en estos huesos. En estos huesos aparecen muy fácil tumores en la epífisis proximal. Los osteosarcomas son muy frecuentes aquí en el fémur. En la epífisis distal, aquí a este nivel de la metáfisis, y epífisis distal, o aquí a este nivel en la epífisis proximal y en la metáfisis. Los osteosarcomas, que es un tumor de la gente joven, un tumor de la gente joven muy maligno, el osteosarcoma. Como su nombre indica, osteo se refiere a hueso, sarcoma de mesénquima. Los carcinomas, ¿por qué se denominan carcinomas? Porque son tumores de epitelios o de glándulas, adenocarcinoma. Y de mesénquima están los sarcomas, entonces está osteosarcoma, condrosarcoma, ¿qué más? Fibrosarcoma, rabdomiosarcoma, tumores de epitelio siempre son carcinomas. De epitelio o de glándulas es carcinoma o adenocarcinoma. Y de mesénquima siempre son sarcomas, que son los más agresivos. Los linfomas, tejido linfóide. Bueno, a ver qué más de esto. Bueno, ya. Una historia aquí hablando de osteosarcoma, que a mi papá le llegó, pues, una vez mi papá le llegó un señor ya viejito, pues más o menos de unos 65 años. Entonces, una interna lo había revisado. Y obviamente después casi la interna, porque le había hecho la historia clínica y mi papá se ortopedista y lo pasó a revisar. Entonces que la interna dijo, no, fractura de cadera, que porque el señor supuestamente se había caído y ya le estaba doliendo muchísimo, entonces que le estaba doliendo muchísimo la cadera, fractura de cadera. Entonces mi papá, bueno, le hizo el interrogatorio y le preguntó, bueno, usted se cayó y ¿dónde está doliendo? Es que no, a mí me dolió y me caí. Y cuando lo revisó, lo que en realidad tenía era un cáncer de, pues en la cadera, y pues si fuera por la interna, no, una fractura de cadera, y le sigue al señor el cáncer y lo mata. Ustedes miren eso. Aquí pintaron las líneas rutas. Pero no son tres. Sí, son tres. Es que ahí pasaron otros. Bueno, es muy importante el interrogatorio. Hay mujeres que le dicen a usted que tiene la menstruación y resulta que tiene un embarazo ectópico. ¿Y usted qué? Ah, no, yo estaba sangrando, yo tengo la menstruación normal, le dicen a usted, y resulta que tiene un embarazo ectópico. Entonces usted, de acuerdo a eso, a lo que usted me está diciendo, ¿cómo fue la caída? ¿Sí es suficiente la caída para producir una fractura? Se cayó de mucha altura. Entonces miren lo que nos enseña el interrogatorio. Es lo mismo en la mujer. Depende El sangrado que usted ha tenido, la menstruación es igual a todos los sangrados. Ahí le dice, no, ese es escaso. Ya con eso es suficiente para usted pensar en un embarazo ectópico. Le ha dolido más de lo que le duele normalmente. Eso, esa es la otra cosa. Entonces, hay que detallar uno mismo el interrogatorio. Ah, no, yo me caí, entonces, no, por la caída del laboratorio, ¿y cómo fue la caída? Entonces, usted tiene que detallar bien eso, porque muchas veces una persona con una metástasis medio se dobla y aparece la fractura. Entonces, es ahí la importancia de uno hacer un buen interrogatorio. Depende de la vida. Para mirar la fractura, no se hubiera observado. Era
Pues no hubiera observado la fractura. No, pues lógico que Pero si hay que mandarle de todas maneras, con una masa o la caída o la fractura se observa ahí mismo el tumor, lógico, claro. Sino Pues eso lo saca. Sino que no es lo mismo, por ejemplo, que usted desde el interrogatorio ya sepa que la persona no tiene una fractura, sino que tiene un cáncer, porque lo atiende más rápido. O sea, mientras de la radiografía pasan 15 o 20 días y ahí puede cambiar mucho el paciente. Entonces, pues es como, mientras más rápido usted se dé cuenta de las cosas, con cosas tan sencillas como hacer una pregunta bien hecha, salva casi que la vida del paciente. Tenemos los huesos del tarso, tenemos el astrágalo, que es el que articula con la tibia y el peroné. Tibia y peroné, el astrágalo, que tiene cabeza, cuello y cuerpo. El calcáneo. Después tenemos el escafoides o navicular, cuboides y los tres cuñas. Estos son los huesos del tarso. Entonces repito, astrágalo, calcáneo, escafoides o navicular, cuboides y los tres cuneiformes. Cuneiforme interno, intermedio y externo. Eso es lo que constituye los huesos del tarso. Después vienen los metatarsianos o el metatarso, que son huesos largos. Tenemos una epífisis proximal, una epífisis distal y una parte intermedia que se llama diáfisis. Epífisis proximal, epífisis distal y una parte intermedia que se llama diáfisis. Son huesos largos. Y acá, el quinto metatarsiano tiene esta prominencia, esta apófisis, que es muy grande, donde se inserta el peroneo lateral corto. Bueno. Las falanges, cada dedo tiene 3 falanges, excepto el primero que tiene 2 falanges, proximal y distal. Cada uno tiene proximal, media distal, proximal, media distal, proximal, media distal, proximal, media distal. Siempre que haya una caída, que observen un morado, que una persona ordenen radiografía. Hay gente que por economizarle una radiografía a una EPS resulta de que muchas veces el paciente sigue con su dolor, le mandan analgésico y tiene una fisura en un dedo. Una fisura, que no ponerle una canoita y con eso tiene, y usted queda bien. Siempre, con cualquier trauma mínimo, es bueno una radiografía de esto. Bueno, eso es todo, muchachos.